El silencio en aquel cuarto tenía un peso diferente. Una sombra fría que se posó sobre tus hombros antes de que el primer rayo de sol atravesara los paneles desgastados, filtrándose con timidez para acariciar las superficies desvaídas por el tiempo. Te encontraste en la penumbra de una habitación que parecía suspendida en un instante eterno, donde el susurro lejano del viento se perdía entre las vigas de madera y el aire se impregnaba del aroma persistente del arroz fermentado, tan característico de aquel lugar apartado en el Japón antiguo que ahora habitabas sin remedio. Tus sentidos se activaron lentamente, cada estímulo una pincelada sobre el lienzo de la conciencia somnolienta. El olor terroso que emanaba de las tablas gastadas, la textura áspera y fresca del kimono que recubría tus dedos, como el contacto tenue de un recuerdo sepultado en la memoria. Pisaste con cuidado el tatami que crujía levemente bajo tus pies, sintiendo la humedad infiltrarse por las rendijas, un frío casi invisible que se convertía en compañía constante. El tenue tamborileo del agua en los tanques cercanos marcaba un ritmo monótono y permanente, un latido sutil que acompañaba el ritmo pausado de tus movimientos, como una melodía repetitiva que se quedaba grabada en el fondo de la mente. Si hoy un retraso en el Wi-Fi dignificara una catástrofe, ¿imaginaste cuánta ansiedad podría provocar la espera silenciosa en una habitación donde el tiempo parecía estancado, atrapado entre las paredes de papel y madera, sin mayor interrupción que la repetición inquebrantable de la rutina diaria? Con lentitud, te sentaste y comenzaste a preparar los utensilios destinados al maestro de sake, esa figura severa cuyo juicio dirigía cada uno de tus gestos. Las manos se movieron con una precisión casi obsesiva, limpiando y puliendo cada pieza con mimo, palpando la textura del metal frío y la superficie lisa de la porcelana. Una tarea que exigía calma, atención y repetición, como un ritual sagrado donde un error podría ser más que un desliz, un presagio oscuro de consecuencias insospechadas. En ese acto monótono encontraste un breve destello de esperanza, la calma que otorgaba la certeza del movimiento, la seguridad en la repetición que por un instante pareció aplastar el peso del destino sobre tus hombros. Apenas el día comenzaba, y ya percibías el respeto y el temor disfrazados en las miradas ausentes del maestro, que recorrían la sala con una gravedad contenida. Pero entonces un sonido diferente interrumpió el paisaje habitual, el crujido imperceptible de unas tablas más allá de la puerta entreabierta. Un roce extraño, como si una sombra desconocida se deslizara silenciosa por el corredor aledaño. Tu corazón latió con mayor lentitud, atrapado en la tensión que se levantó sutil pero firme, como una brisa helada que atraviesa un lugar donde la calma parecía definitiva. La rutina había sido quebrada, y sin saber por qué, supiste que nada sería igual a partir de ese instante. Oye, antes de que Morfeo te atrape del todo, asegúrate rápido de que sigues suscrito. Para algunos el botón desapareció, y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí. Tu interacción mantiene este pequeño rincón de calma vivo. Gracias por formar parte. El crujido se había detenido, pero la tensión aún anidaba en el aire, densa y palpable. Seguiste escuchando con atención. El silencio que volvió
parecía más pesado que antes, como si toda la habitación contuviera el aliento junto contigo. El viento dejó de bailar entre las vigas, y solo el latido suave y constante del tamborileo del agua permanecía, inmutable, en la penumbra. Tus pasos se movieron con extrema precaución. Cada contacto del pie con el tatami, una comunicación sutil con el suelo que suspiraba humedad bajo la leve presión. Sentiste el frío filtrarse lentamente a través de las rendijas, escalando desde el encaje de madera hacia arriba, rozando la piel expuesta en los tobillos. Al avanzar, el aroma terroso se hizo más intenso, como una capa invisible que cubría ese espacio detenido en el tiempo. Al llegar a la puerta entreabierta, posaste la mano con lentitud. El contacto del papel hecho a mano era a la vez frágil y resistente, como el filo sutil entre el mundo seguro y aquello desconocido que se escondía detrás. Tu respiración se reguló, cada inhalación una onda que recorría tu cuerpo con lentitud, una cadencia que te ayudaba a mantener la mente alerta, pero sosegada. Giraste la cabeza levemente para escuchar, como si un simple movimiento invisible. Los ojos brevemente, y sentiste la textura áspera del tatami bajo las palmas, el roce leve que mantenía una conexión con la realidad, firmando la presencia inamovible del suelo bajo ti. Los sonidos externos palidecían en esa pequeña esfera de existencia, hasta que decidiste avanzar. Cada paso una prolongación cuidadosa del anterior, una búsqueda medida del espacio inseguro. Al cruzar el umbral, la brisa ralentizó su aviso, y un olor nuevo se coló en el aire. Era un aroma sutil, como si el humo lejano de un incienso descremado encontrara su camino hacia ti, mezclándose con la fragancia persistente del arroz fermentado. El mundo pareció estrecharse a unas franjas de sensaciones tibias y frías a la vez, mientras tus dedos rozaban la madera envejecida de la pared, una superficie marcada por el tiempo y las manos que la habían tocado antes. Un destello tenue de luz se coló a través de una pequeña ventana lateral, proyectando sombras móviles que parecían danzar a un ritmo propio, lento y pausado. Te detuviste un instante para captar ese juego de luces y penumbras, permitiendo que la sensación de calma, rociada sobre la tensión, se instalara por un momento. La quietud se transformó en un ritual de paciencia, y el paisaje sonoro del agua continuaba su pulso inquebrantable, como un latido individual al que podías sintonizarte. La senda delante de ti parecía plegarse en sí misma, como un camino que se repetía sin fin, donde cada gesto reproducía el anterior con una precisión casi obsesiva. Sentiste la necesidad de revisar cada detalle, de confirmar que nada en esa ruta había cambiado, repasando con tu mirada la textura de las puertas, el lugar exacto donde la luz se desvanecía hasta el más mínimo matiz de color en las paredes. A cada inspección, la sombra seguía allí como un observador silencioso, y con cada repetición, una gota de inquietud corría lenta por tu espalda. Pero junto a esa inquietud, el ciclo de la rutina te ofrecía un ancla. El orden meticuloso y el ritmo conocido de tus movimientos, que llenaban el vacío con una presencia tangible, una especie de refugio. Ibas y venías, tocando los metales bruñidos y la porcelana fina, repasando las superficies, como quien busca un resquicio de certidumbre en medio del misterio.
La precisión era un gesto que acallaba las dudas, y en ese movimiento había un cierto alivio, un breve respiro en la tela del día que se deslizaba lentamente ante ti. Sentado frente a los instrumentos destinados al maestro de saque, tus manos conocidas. Por la ceremonia se movieron con calma renovada, la masa del frío metal y el tacto liso de la porcelana, conectando tus sentidos al presente. El aroma a tierra húmeda, entremezclado con la humedad del tatami y la fragancia distante del incienso, tejía un manto silencioso que parecía envolver cada movimiento, cada suspiro contenido. Entonces, un sonido diferente al habitual rompió esa serenidad, un roce sutil, como si algo o alguien deslizara un paso inadvertido contra las tablas del pasillo. Tu cabeza giró lentamente, tratando de atrapar aquel instante en la penumbra, mientras el corazón frenaba su ritmo, tensándose en una quietud dolorosa. La sombra había emergido con una intención velada, y aunque aún no la veías, su presencia se sentía tan definida como el tacto helado de la brisa que se colaba por la ventana. Te mantuviste allí, recogido por la penumbra, envolviéndote en el silencio lleno de significado, mientras el latido calmado del agua acompañaba esa espera sin fin. Era un momento suspendido entre la calma y la intriga, un espacio donde el destino parecía husmear, amenazante pero silencioso. Y justo cuando creías que la respiración se volvería audible, el leve traqueteo avanzó, dejando un eco que anunciaba que algo estaba por desvelarse, justo al borde de la oscuridad que envuelve el próximo instante. El eco delicado del roce contra las tablas resonó una vez más cercano que antes, pero aún envuelto en la penumbra que atenazaba la habitación y el corredor. La humedad se aferraba al aire, y el frío, persistente y sigiloso, parecía esparcirse desde el suelo hasta tus tobillos, ascendiendo con una lentitud casi tortuosa, como si el silencio y el tiempo conspiraran para deformar cada instante en una eternidad densa y tangible. Avanzaste con una lentitud calculada, midiendo cada paso con el tacto y la intuición acentuados por el nerviosismo contenido, dejando que la fragancia de la madera envejecida y el incienso diluido te envolviera con su abrazo indeciso, mezcla de protección y amenaza. Tus dedos rozaron de nuevo la pared. La aspereza del papel hecho a mano se sentía diferente, como si aquel contacto sellara un juramento mudo con el espacio que pisabas. La quietud cargada de significado seguía pesando sobre tus sienes, tamborileo tenue como un latido furtivo que parecía marcar un compás secreto. Casi pudiste escuchar la respiración del edificio mismo, ese suspiro lento y antiguo que guardaba secretos y memorias silenciosas. Cada nuevo sonido, por pequeño que fuera, adquiría una fuerza desproporcionada, una importancia vital para el discernimiento de lo real y lo oculto. De repente, una rendija en la luz alcanzó el suelo con mayor intensidad, proyectando un haz plateado que iluminaba un camino angosto y serpenteante hacia la oscuridad. La diferencia tenía algo de tranquilizador y a la vez incómodo, la revelación parcial de un misterio que aún rehusaba su totalidad. Te detuviste y cerraste los ojos con suavidad, hundiendo las palmas en el tatami y sintiendo la humidísima textura que parecía conservar en su esencia el eco del tiempo y la historia.
El contacto con la tierra bajo ti se convirtió en un punto fijo, una ancla para la mente que navegaba mareada en el mar opaco del presente. Al abrirlos, la penumbra parecía más profunda, y el susurro de las pisadas volvió a surgir, esta vez acompañando una sombra que insinuaba forma, deslizándose con la fluidez de una bruma entre los estrechos corredores. Todo en tu cuerpo reaccionó con una lentitud dolorosa, el kimono resbalando suavemente con cada movimiento, el latido del corazón disminuyendo hasta hacerse casi imperceptible, una calma que erizaba la piel y doblaba el tiempo en un bucle de alerta taciturna. Decidiste avanzar, porque la quietud prolongada parecía fundirse con el miedo, y tus pulmones necesitaban llenar el espacio de oxígeno con una cadencia templada. Tus pasos sobre el tatami eran apenas un susurro, un diálogo secreto con el suelo que aguantaba el peso del misterio sin ceder. La sombra se escurrió frente a ti, inacible pero presente, una presencia que no necesitaba ser vista para ser reconocida. El aire se hizo más frío aún, llevando consigo un olor nuevo, amarillento y seco, como el follaje otoñal en un bosque lejano que empieza a caer lentamente. Sobre la tierra, el corredor se estrechó y la madera crujió suavemente bajo tus dedos, mientras tus manos se agarraban a la estructura con una delicadeza cautelosa. Cada fibra parecía susurrar historias olvidadas, prestándote fragmentos de sensaciones arraigadas en la profundidad del tiempo. De la distancia más lejana, llegó un leve retumbar, similar al tintineo de cadenas pequeñas oxidadas. Un sonido tan débil que bien podría haber sido un truco de la mente acosada por la espera y la sospecha. A lo lejos, la luz cambió con lentitud. La ventana lateral difuminaba los rayos, mientras nubes paquidérmicas cruzaban el cielo, siempre en movimiento, pero indecisas, como tu propio sendero, tendido entre la claridad y la sombra. Intentaste captar esos momentos mínimos, donde la realidad se deslizaba hacia lo onírico, guardando dentro de ti la precisión de ese instante para proteger tu cordura. Surgió entonces un murmullo lejano, apenas más fuerte que el roce del viento. No era sino una voz antigua que parecía venir del pasado, una frecuencia apagada que recorría las vigas con un eco pesado. Tu cuerpo respondió reconociendo esa vibración ancestral, como si aquella señal, telling, te advirtiera sin palabras de una presencia mucho más allá de tu alcance consciente. La tensión creció, sutil pero firme, como un delicado hilo de seda tensado entre dos mundos, el visible y el oculto. Volviste al pequeño altar improvisado donde reposaban los utensilios del maestro de sake. Cada objeto parecía impregnado del silencio y la historia, el frío metal, la porcelana atenuada, los pequeños depósitos de arroz fermentado que guardaban la esencia del ritual. Tus manos, acostumbradas al acto repetido, comenzaron su danza ritual, limpiando y colocando cada pieza con una precisión perfecta. Una coreografía lenta que encontraba en la repetición refugio y significado. Pero el silencio fue roto por un sonido distinto, desplazándose sutil entre las tablas, como un suspiro que escapaba tras una puerta cerrada a medias. La sombra que hasta entonces solo se insinuaba, comenzó a tomar forma palpable en la penumbra. Y aunque tus ojos buscaban evitar un encuentro directo, parte de tu ser se irguió, consciente de que la calma relativa estaba llegando a su fin. En ese instante la brisa trajo consigo un aroma fuerte y extraño, una mezcla entre humo rancio y tierra mojada que lo impregnaba todo,
cubriendo con un velo de misterio el lento caracol del tiempo detenido. La sensación de estar observado se volvió penetrante, pero mantenías la serenidad en cada gesto, el protocolo aprendido que dictaba respirar profundo y mover cada músculo. Con cautela y respeto, la paciencia se volvió tu escudo. Un último paso resonó por el corredor siniestramente claro, vibrando bajo el tatami, como un presagio que se coronaría pronto en revelación. Tu vista se posó en el límite de la sombra, justo donde la luz se desvanecía, creciendo y contrayéndose con una voluntad propia, anticipando el momento en que lo que estaba oculto requiriera salir a la luz. Y tú, sofocado por el peso del silencio, supiste que ese instante se acercaba con la inexorabilidad del amanecer. El paso silencioso se volvió una presencia que parecía flotar más que caminar, una sombra etérea que atravesaba con lentitud infinita la estrechez del corredor. Cada fibra del tatami bajo tus pies absorbía el peso de tus movimientos, y tú, en esa lentitud casi dolorosa, sentías cómo el frío se extendía, subiendo por las piernas con el ritmo pausado de un sueño que no terminaba de llegar. La oscuridad no era completa, pero deshacía todos los contornos, transformando el espacio en un sueño quebrado, un lugar donde las formas se disolvían como el humo tenue de un incienso apagado. El aroma a tierra húmeda persistía, mezclado ahora con un dulzor ligero, una nota suave que hacía palpitar algo viejo y olvidado en tus sentidos. Respiraste despacio, dejando que ese olor te envolviera, como una manta gruesa y desgastada, cálida y áspera al mismo tiempo. Los dedos buscaron de nuevo la pared, y la aspereza del papel artesanal pareció cobrar un peso distinto, casi como si contuviera la memoria de todos los que antes habían rozado esa misma superficie en tiempos que nadie podía recordar. Al avanzar, cada parte del cuerpo sentía un cansancio fino, una pesadez que no debía confundirse con el sueño, sino con el desgaste lento que traía la espera. El susurro constante del agua marcaba el pulso del silencio, un latido tenue y metódico que parecía provenir del corazón mismo de la casa. Lejos, la ventana dejaba entrar un haz de luz ya más cálido, rosa y naranja mezclados, que dibujaban figuras caprichosas sobre las tablas gastadas, que a su vez contenían pequeñas grietas, formando caminos invisibles para el ojo distraído. Tus pies descansaron un momento al borde de una puerta, una barrera de papel y madera que separaba el corredor de un nuevo espacio que no querías invadir sin permiso. Fue entonces cuando sentiste el aire cambiar de temperatura, una corriente breve y fría que hizo que la piel se erizara en los pequeños espacios recién descubiertos entre las fibras de tu kimono. Tu mano se posó con suavidad sobre el marco. La textura del papel hecho a mano era casi translúcida y débil, y aún así parecía contener una fuerza silenciosa, una frontera entre lo conocido y lo inexplicable. La sombra había desaparecido momentáneamente o se había escondido. No podía saberlo con certeza, pero el espacio parecía ahora mucho más callado, como si el mundo entero hubiese tomado aliento con cautela. El latido del agua se volvió el único acompañante, ese ritmo único e incesante que parecía grabarse en la profundidad de tus oídos. Mientras permanecías inmóvil, una súbita tentación te arrebató la razón, un impulso de avanzar, de atravesar esa puerta y dejar que la luz tocara cada rincón del misterio que había estado acechando desde hacía tiempo. Al cruzar el umbral,
el espacio se desplegó lento e implacable ante tus ojos. La habitación era estrecha y alargada, con paredes de madera oscura que parecían absorber la luz, impidiendo que ésta se expandiera. El olor cambió un poco, volviéndose más pesado, con notas de humo y madera quemada, mezcladas con una humedad que parecía residir en cada herramienta, en cada objeto olvidado. Tu mano recorrió una mesa baja, donde descansaban utensilios dispersos, cada uno con una historia sin contar, cubiertos por una fina capa de polvo que parecía susurrar el paso detenido del tiempo. Caminaste despacio hacia la esquina, donde una pequeña ventana dejaba entrar la luz suficiente para revelar un altar rústico. Allí, sobre un paño gastado, reposaban una jarra de porcelana apagada y varios cuencos, cada uno barnizado por el uso, pero roto en detalles invisibles, pequeñas grietas que sólo el observador más atento podía notar. El aire estaba impregnado de un aroma que ahora reconocías, el potente olor del saque fermentado, ese misterio líquido que equilibraba la gravedad de aquel lugar. Tus dedos rozaron el borde de la jarra. El frío se extendió a través del contacto, una sensación que se hizo más intensa al tiempo que una perturbadora quietud se apoderaba del espacio. El silencio volvió a hacerse denso, y por un momento el latido del agua pareció detenerse, casi como un suspiro contenido en la atmósfera. Te detuviste, dejando que la calma y la inquietud se mezclaran, mientras tu cuerpo entero se tensaba, expectante. Entonces, un sonido muy leve emergió nuevamente desde el corredor, un roce discreto, una presencia que quería hacerse notar sin revelar su forma ni su intención. Tu corazón bajó el ritmo, sincronizándose con esa espera interminable. El aire parecía cambiar de nuevo, volviéndose más opaco y espeso, casi como si el tiempo mismo hubiese decidido condensarse en ese instante suspendido entre el despertar y el sueño más profundo. Sin apartar la mirada del pequeño altar, sentiste el peso de algo intangible apoyado sobre tus hombros, una presión que no podía romperse ni con la fuerza ni con la voluntad, solo con la aceptación paciente. Tus manos retomarían pronto el ritual iniciado, una coreografía delicada entre el metal frío y la porcelana, entre la humedad del aire y el aroma terroso. Pero ahora sabías que algo más estaba por acercarse sin prisa y sin ruido. Miraste hacia el corredor una vez más, donde la sombra parecía desvanecerse lentamente, pero con la promesa silenciosa de regresar o quizá de revelar lo que se escondía en sus límites. La tenue luz del amanecer, cómplice silenciosa, iluminaba con suavidad la escena, invitándote a sostener ese momento, a prepararte para lo que viniera sin prisas, con esa calma fría que se siente antes de la tormenta. El eco de un último paso resonó, seco y decisivo, como una invitación inevitable, y en esa vibración sentiste claramente que algo estaba a punto de emerger de la oscuridad, dispuesto a reclamar el silencio que había mantenido cautivo el aire hasta entonces. Entonces supiste que ese instante traspasaría la frontera del tiempo detenido y que el umbral hacia lo desconocido terminaría de abrirse, lento, inexorable y lleno de significados ocultos.
justo cuando la luz comenzaba a desvanecerse en la penumbra eterna. El corredor se prolongó ante ti, una cinta deslizante que parecía absorber la luz sin resistirse, llevando tus pasos con una lentitud que parecía retener el tiempo entre cada avance. El roce del kimono contra la madera era un susurro suave, casi imperceptible, y tu respiración medida y profunda se volvió el único ritmo que conectaba todo tu ser con aquel espacio suspendido entre lo real y lo inacible. La sombra que antes esbozaba ahora parecía haberse fundido con la penumbra, más intangible aún, pero su presencia era tan concreta como el frío que ascendía por tus tobillos, implacable. El olor a tierra húmeda perduraba, mientras una nota más aguda, metálica y a la vez lejana, se colaba por el aire espeso. Tus dedos rozaron de nuevo la madera gastada, palpitando bajo el tacto de un pasado que parecía habitar el presente, suavemente insistente. Avanzaste con la calma que exige la incertidumbre, que se ceba en cada instante, midiendo el espacio con la intuición y el tacto. Tu pie presionó el tatami, que cedió con un suspiro antiguo. La humedad volvió a deslizarse desde el umbral, acariciando la piel expuesta como si quisiera arrastrar contigo la esencia de aquel lugar que parecía contener secretos demasiado pesados para ser nombrados. Al llegar a un cruce del pasillo, tu cuerpo se detuvo. La luz lateral se quebraba en manchas irregulares que danzaban sobre la madera, proyectando figuras caprichosas y distantes. Respiraste, y en esa inhalación larga notaste cómo el temor y la fascinación se entrelazaban en un abrazo incómodo, incrementando la tensión que, como un hilo invisible, tensaba tu cuerpo desde la raíz de la nuca hasta la punta de los dedos. En el fondo de la mente, la melodía incesante del agua resonaba con insistencia, un latido lejano que parecía marcar la dirección hacia lo desconocido. Tus ojos se posaron en la puerta más cercana, apenas visible bajo la sombra que la cubría parcialmente, y sentiste cómo la fragancia tenue del humo, pesado y amortiguado, impregnaba el ambiente con una gravedad propia, un presagio tácito que hacía vibrar el aire. La cubierta de papel del shoji estaba ligeramente partidas en uno de sus bordes, dejando escapar un hilo de luz que difuminaba las siluetas. Avanzaste, cada paso medido y delicado, respondiendo a la tensión que se palpaba en la atmósfera, como si tus movimientos fueran un delicado acto de equilibrio entre la paciencia y el desafío silencioso. Tus dedos tocaron la superficie del marco, una textura inadvertida en su simpleza, pero ahora cargada de significado. El contacto era frío, como un eco del tiempo que parecía resistirse a extinguirse. De repente, un leve crujido interrumpió el ritmo constante, un sonido sutil, apenas un roce, como si algo se desplazara detrás de la puerta sin querer perturbar el aire. Tu corazón se ralentizó instintivamente y la piel se estremeció ante la sensación de ser observado desde un espacio donde la luz era solo una sombra que temblaba. El silencio se hizo más profundo, casi táctil, como una cortina opaca entre tú y lo que estaba por venir. Tus manos, lentas pero firmes, comenzaron a apartar el papel del shoji. Si algo se desplazara detrás de la puerta, sin querer perturbar el aire, tu corazón se ralentizó instintivamente y la piel se estremeció ante la sensación de ser observado
desde un espacio donde la luz era solo una sombra que temblaba. Y si eso ocurriera, menos que haber parado por venir. Nadie de lejos comprende ninguna razón. Tus manos, lentas pero firmes, comenzaron a apartar el papel del shoji. Para ahora, comenzaron a apartar el papel del shoji. Desde abajo, atraviesa completamente cuando la puerta está entre las paredes y puede ser peligrosa entre antetis, los colejas. Un altar humilde descansaba, cubierto por telas gastadas y objetos de ceremonia. El aroma del sake fermentado se intensificó, envolviendo cada superficie con su cálida gravedad. Tus dedos se posaron con reverencia sobre una jarra de cerámica, el tacto frío y sólido que contradecía la fragilidad del momento. El latido del agua pareció ralentizarse aún más, como si aguardara el desenlace de aquel ritual invisible. El tenue sonido de pasos volvió a surgir, esta vez más cercano y definido, como una presencia que se deslizaba lenta, segura, atravesando la penumbra con una intención contenida. Tu cuerpo tensó cada músculo, aunque el movimiento no buscaba confrontación, sino una aceptación silenciosa. La sombra emergió parcialmente de la oscuridad, una figura desplazándose con la calma de quien conoce bien los límites del espacio, ofreciéndose sin prisas al juego inquietante del misterio. El aire se volvió denso y una nueva fragancia se hizo presente, un olor ácido y seco, como hojas muertas en el último otoño, que se mezclaba con la humedad y el humo, creando una capa sensorial compleja, un tapiz que cubría la escena con su manto ambiguo. Intentaste absorber cada detalle, como si ese momento fuera la clave para entender ese lugar detenido fuera del tiempo. De repente, la sombra trastornó la rutina silenciosa con un gesto mínimo, apenas perceptible al ojo desnudo, pero que pareció desatar una cadena invisible. El latido del agua se hizo más fuerte, resonando con fuerza en tus oídos como un eco que crecía y se expandía, aumentando la presión en el pecho y ralentizando el ritmo del mundo a tu alrededor. Tus manos se retiraron lentamente del altar, dejando que el frío desapareciera y la incertidumbre creciera. Volviste la mirada hacia la puerta por la que aquella presencia se había deslizado, y en ese instante el haz de luz que antes era tenue y titilante se volvió un rayo que atravesó la habitación con una fuerza inesperada, cortando la penumbra con precisión cortante. La figura se detuvo al borde de la claridad, y aunque aún oculta en parte, algo en ese instante confirmó que la rutina pacífica había sido fracturada para siempre. Sostuviste la respiración, ese silencio denso que parecía contener la promesa de lo inevitable, y supiste, con una certeza irremediable, que la frontera que protegía tu refugio se estaba a punto de romper. Un último susurro penetró el aire, apenas audible, una invitación sin palabras a adentrarte más en el misterio, a cruzar el umbral que separaba tu mundo conocido de aquel que aguardaba paciente al otro lado. Y mientras la sombra comenzaba a avanzar lento, inexorable, hacia la luz, tú permaneciste quieto, el cuerpo y el alma atrapados en la certeza de que el momento de la revelación estaba cerca, a punto de trasladarte hacia un destino que sólo las sombras osaban anticipar. La brisa que acariciaba apenas la superficie del papel hecho a mano
se volvió un aliento más frío cuando tus dedos se alejaron del marco de la puerta. La penumbra se adentró con lentitud en el pequeño compartimento donde el altar había quedado suspendido entre sombras y una luz tenue, tan pausada que parecía flotar en un tiempo distinto. El aire cargado se movía apenas, trayendo consigo ecos sutiles de un mundo que olvidaba el paso del reloj, donde cada instante parecía estirarse como la seda entre tus manos. Al buscar con la mirada esa sombra que persistía en la periferia de tu conciencia, el silencio se hizo un hermano pesado y obstinado, envolviendo los rincones de la habitación como una manta gastada que amortigua el ruido del mundo. Tus pies descansaban con cuidado sobre el tatami, sintiendo la humedad que se resistía a marchar y el frío que subía por tus piernas, lento, insistente, como una marea implacable que nunca encontraba su retiro. Respiraste profundo, dejando que ese aire tibio y húmedo se filtrara en tus pulmones, mientras tus sentidos se afilaban para captar el más leve cambio. El olor mezclado del arroz fermentado y el humo rancio parecía revestir cada objeto, impregnando la porcelana, la madera y las fibras de tu propio kimono. Te sentiste anclado a ese espacio suspendido, una isla flotante en un mar de incertidumbre. Entonces, sin que tus músculos se movieran con prisa, una sombra imperceptible pareció deslizarse de nuevo al borde de la luz, una silueta difusa que llevaba consigo la promesa del misterio escondido y el peso de lo invisible. Avanzaste otro paso con la lentitud calculada de quien camina sobre un hilo de cristal. Tus dedos tocaban la superficie envejecida de la mesa con un tacto que buscaba confirmación, sintiendo las irregularidades del papel y la madera, la suavidad quebradiza de las telas cubiertas de polvo. Cada textura se convertía en un anclaje silencioso al presente, mientras tus sentidos completaban un ritual de observación que extendía la tensión en el aire, como un hilo tirante a punto de soltar una palabra apenas pronunciada. El ecosistema sonoro a tu alrededor era un entramado hecho de gotas lentas de agua, susurros de madera que se dilataban con el paso del tiempo y un murmullo lejano que parecía emanar desde las entrañas de la casa. La sensación de ser observado crecía sin pronunciarse, una incertidumbre que se alojaba en el fondo de tu piel y que impulsaba una calma tensa en cada músculo de tu cuerpo. Los ojos, acostumbrados a la penumbra, empezaban a jugar con las formas que se mezclaban como un sueño quebrado, evocando figuras más allá de la lógica, un baile lento entre la luz y la sombra. Tus manos, lentamente, retomaron la coreografía del ritual que conocían. El metal frío y la porcelana suave se convirtieron en extensiones de tu propia voluntad. Cada movimiento una nota en una melodía que insistía en la importancia del detalle. Frotaste una y otra vez, repasando las superficies, acariciando los bordes con la paciencia que se requiere para calmar el peso del silencio y la ansiedad contenida. En la repetición de ese acto simple, hallaste un breve refugio, un espacio donde la mente podía posarse sin buscar respuestas inmediatas, donde el ritmo circular del presente borraba la urgencia del futuro. Pero el aire cambió, imperceptiblemente primero, y luego con un brillo frío, y el aroma a madera quemada volvió a invadir el espacio con mayor intensidad. El corazón se reunió en un reducto de calma.
mientras la sombra emergía de nuevo, esta vez con una forma más definida, estirándose como una tela oscura que comenzó a envolver la esquina del corredor. Un sonido suave acompasaba su llegada, un roce que parecía querer tocar sin perturbar, un silencio quebrado con la delicadeza de un suspiro contenido. Tu respiración se ralentizó, sincronizando cada inspiración con el lento avance, mientras los ojos captaban las contorsiones del rostro invisible pero sentido, la presión del espacio alterado, el suave temblor de la atmósfera que precede al cambio. La penumbra se volvió un río espeso, por el que navegabas con pausas prolongadas, los músculos en tensión, la piel erizada por un frío que ya no era externo, sino interno. Te quedaste inmóvil, abrazado por esa mezcla densa de inquietud y calma, dejando que el momento se prolongara en su naturaleza ambigua. El latido del agua golpeaba ahora con más fuerza contra el silencio, marcando un pulso implacable que parecía nombrar lo que no podía ser dicho. Tus ojos recorrieron el límite donde la luz se disolvía en la sombra, donde la presencia invisible encontraba su refugio. Sentiste que allí, en esa frontera líquida entre lo visto y lo oculto, se tejía una promesa, la revelación que aguardaba paciente, lenta, implacable, y justo cuando te preparabas para avanzar, para cruzar ese umbral que dividía tu mundo conocido de lo que se avecinaba, una corriente de aire helado recorrió el corredor, apagando la luz débil y envolviéndote en una oscuridad tan densa que parecía sólida, un manto que presionaba tus sentidos y suspendía el tiempo en el instante previo a la verdad. Aquella sombra, finalmente, se detuvo a solo un paso, con una quietud tan profunda que su sola presencia hacía temblar el aire, y el silencio se quebró en un pequeño ruido, apenas un susurro, que fue más un llamado que una amenaza. Aquel suspiro anunció que el momento había llegado, que la frontera estaba por ser cruzada, y que en esa estirpe sombras que habitaban la penumbra, algo esperaba para ser revelado, justo cuando la luz se apoderaba de él. Horizonte para sumergirte en un nuevo misterio. El aire se volvió más denso mientras permanecías quieto, el cuerpo tensado en la frontera difusa entre la penumbra y un leve resplandor que oscilaba en la habitación. La respiración se acoplaba al ritmo lento del latido distante del agua. Cada inhalación una invitación a escuchar con precisión la sinfonía imperceptible que tejía el espacio a tu alrededor. La sombra que antes se escurría entre los bordes de la luz parecía asentarse, consolidándose de una manera intangible, como el estremecimiento sutil de una brisa estancada. Tus dedos recorrieron una vez más la superficie desgastada de la madera, una tabla que crujió apenas bajo la mínima presión, un susurro silencioso que se evaporó en el aire enrarecido. El frío que ascendía desde el tatami se anidaba en los tobillos, un abrazo cómplice de humedad y abandono que castigaba cada paso con su memoria húmeda. Avanzaste con la lentitud decidida de quien sabe que el tiempo es un enemigo y un aliado al mismo instante, midiendo el espacio con la delicadeza de una caricia de seda. El aroma a arroz fermentado persistía, mezclado con el eco débil de madera quemada y algo más pesado, quizás un rastro añejo de humo que se resistía a disiparse del todo. Un roce lejano
se huevió de nuevo. Una vibración casi imperceptible que encendió un leve estremecimiento en el interior de tu pecho, como si la casa misma respirara con un ritmo oculto y secreto. La penumbra pareció tragarse entonces un fragmento del mundo conocido, dejando la escena en una paleta de grises que difuminaban los contornos, una acuarela nebulosa que te invitaba a sumergirte en lo desconocido. Tus pasos fueron una danza lenta y medida, el contacto de cada planta del pie con el tatami, una comunicación íntima con el suelo que parecía alertar con cada leve crujido y suspiro contenido. La madera envejecida se hacía más áspera bajo las yemas de tus dedos, como si quisiera transmitirte historias olvidadas en la espesura del tiempo, un mensaje susurrado que apenas alcanzabas a rozar. Cruzaste el umbral de un espacio apenas delimitado, donde la luz filtra en haces irregulares y el aire lleva la densidad de siglos detenidos. Al frente, la ventana dispersaba un resplandor pálido, proyectando sombras que ondulaban con lentitud hipnótica, dibujando formas incompletas que se deshacían antes de ser nombradas. Tu mirada se posó en el pequeño altar, donde la jarra de porcelana, fría y grisácea, reposaba junto a los cuencos manchados por el uso. El aire olía a humedad mezclada con el dulzor tenue del sake fermentado, una fragancia que se impregnaba en la piel y en la tela del kimono, un velo intangible que te envolvía con su gravedad silenciosa. Las manos se movieron con precisión medida, rozando las superficies con una delicadeza casi obsesiva. Cada contacto una repetición que buscaba anclarte en la realidad, que trataba de imponerse sobre la difusa amenaza que parecía crecer. El frío metal reflejaba la luz de una manera tenue, pálida, como un recuerdo lejano que no terminaba de desvanecerse. El tiempo se escurría lento entre tus dedos, cada segundo dilatado, cada instante prolongado hasta convertirse en un eco de sí mismo. Entonces un sonido inesperado rompió la monotonía, un roce suave, como una exhalación contenida que atravesaba las tablas del corredor con una certeza silenciosa. Tu cuerpo se congeló, la piel erizada y el corazón ralentizado en un acorde perfecto de alerta y paciencia. La sombra, que hasta entonces era un susurro, se volvió presencia, una forma que se insinuaba con una lentitud inexorable, una tela oscura que se deslizaba sin oposición. El aire se volvió más frío aún. La humedad ganaba terreno y mezclaba el olor a tierra mojada con notas amargas, casi metálicas, que se infiltraban en tus sentidos con la insistencia de un eco invisible. La habitación parecía cerrarse sobre sí misma, un espacio reducido donde cada objeto adquiría un valor casi sagrado, donde la historia grabada en cada textura y aroma era un testigo silencioso. Respiraste profundo, dejando que la calma tensa envolviera cada fibra muscular, una preparación silenciosa para lo que estaba por ocurrir. Tus ojos, acostumbrados a la penumbra, comenzaron a detectar movimientos casi imperceptibles. Ese sutil cambio de luz que desvelaba un contorno apenas perceptible entre sombras crecientes. La sombra avanzó un poco más, sinuosa, devolviendo el aire a un flujo pausado y cadencioso, como si esa danza invisible marcara el ritmo de tu propia existencia en ese lugar detenido en el tiempo. El pulso de la casa, del agua, del viento ausente, se cristalizó en ese instante, un momento que contenía la promesa incierta
de revelaciones próximas. Pero entonces, a un costado, un leve destello captó tu atención. Un parpadeo de luz, un reflejo fugaz que vino de la esquina más oscura del altar. Un brillo inesperado que rompió la uniformidad del gris. Desviaste la mirada. El corazón se aceleró con un suspiro contenido y el aire se cargó con un matiz nuevo. Un susurro que parecía elevar la tensión sin levantar. Miedo. Más bien una invitación a no apartar la vista de aquello que estaba por surgir. La sombra se detuvo justo allí, al límite de la claridad, como si esperara una señal para revelar su secreto. Tus dedos rozaron el kimono, buscando firmeza, y en ese contacto sentiste cómo todo el espacio parecía contener la respiración, como una pausa antes del movimiento inevitable. Y en el silencio que se expandía, justo antes del siguiente paso, que transformaría la rutina en trascendencia, un sonido sutil, una vibración apenas audible, se deslizó desde la oscuridad, extendiendo su eco casi hasta tus oídos. Algo estaba a punto de cruzar la frontera entre lo oculto y lo visible. Y tú, atrapado en ese instante suspendido, supiste que el misterio finalmente se revelaría, lento, implacable, y con una verdad que pondría en jaque todo lo conocido hasta ahora. El sol que apenas empezaba a asomar por el horizonte lanzaba sus dedos tibios a través de la ranura de la puerta, rozando tus pestañas con una luz tímida y temblorosa. Te encontrabas inmóvil, envuelto en ese instante detenido, donde el silencio parecía haberse espesado a tu alrededor, como si la habitación misma respirara lento, midiendo cada segundo con un respiro contenido. El frío persistente subía sigiloso desde el tatami, rozando la piel de tus tobillos, recordándote la humedad que guardaban esas tablas antiguas y el tiempo que se había negado a marchar por aquel lugar. Tus dedos aún rozaban la textura del papel hecho a mano de la puerta entreabierta, esa barrera frágil que nacía como frontera entre el mundo seguro que conocías y aquel espacio cargado de inquietud latente. El aroma de arroz fermentado se entremezclaba con el leve humo que emergía, como un susurro persistente que vestía cada objeto con el eco de rituales invocados. La penumbra se hacía más espesa y la tenue vibración de un roce distante volvía a despertar tus sentidos, clamando por una respuesta que se escabullía en la lentitud de la espera. Tus pasos se dieron con cautela al suelo, un diálogo lento entre tu peso y la madera que crujía apenas, un pulso hectáreo que marcaba el ritmo pausado de tu avance. La sombra se deslizaba por el corredor adyacente, inasible pero siempre presente. Esa presencia desdibujada que parecía habitar el encuentro entre el sueño y la vigilia. El frío aumentaba, envolviendo la habitación como un manto rígido, ayudando a que tus sentidos se agudizaran, captando el más leve movimiento de aire, el más espeso olor del ambiente. Al llegar a la esquina del corredor, tus dedos se deslizaron nuevamente por la madera áspera, fijando tu posición en un punto anclado en el tiempo, rescatando la solidez del presente ante la incertidumbre que se manifestaba delante. El shoji estaba desgarrado en un borde, y la luz que se colaba a través de esa grieta se movía lentamente, como si dibujara mapas difusos sobre la superficie polvorienta, trazando un camino para tus ojos atónitos. Respiraste profundo, permitiendo que el aire frío se filtrara en tus pulmones, y en ese suspiro retenido
sentiste una tenue calma que se coló entre la creciente tensión. Tu mano se posó con delicadeza sobre el marco del shoji, y el tacto frío y sutil del papel encapsuló la fragilidad del instante. De repente, un sonido pequeño y delicado se deslizó desde el interior, un roce imperceptible, un susurro apenas audible que pareció replicar el latido de tus nervios. El aire cobró un peso propio y el silencio se volvió expectante, como si el tiempo se hubiese alzado para contener la respiración. Te preparaste para abrir más esa puerta, para confrontar la penumbra que habitaba en el otro lado, con la calma hecha de demora y cautela. Al empujar el shoji, el espacio se desplomó ante ti en un mar de sombras intercaladas con fragmentos de luz moribunda. La habitación era estrecha, con paredes de madera oscura que absorbían la tímida claridad, y el olor pesado a humo rancio y madera húmeda, que parecía haberse impregnado en cada fibra de aquel lugar, encerraba un secreto silencioso. La pequeña ventana alta apenas dejaba pasar un haz pálido que mecía las telas gastadas del altar improvisado. Cada objeto, cubierto por una capa fina de polvo, parecía un testigo mudo, acurrucado en el tiempo. Tus dedos, ya acostumbrados al ritual, recorrieron de nuevo la jarra de cerámica fría y los cuencos desgastados, sintiendo la dualidad entre la fragilidad del material y la firmeza de los gestos que lo sostienen con respeto. El aroma a sake fermentado se hizo más intenso, impregnando el aire con su gravedad dulce y amarga, rozando la piel del kimono y dejando un eco en la memoria sensorial. A tu alrededor, el latido constante y rítmico del agua parecía sincronizarse con el pulso de tus pensamientos, marcando un compás que no conocía prisa ni clímax. Entonces, un nuevo sonido rompió el delicado equilibrio, un roce suave que avanzaba con cautela entre las tablas del corredor, un suspiro que buscaba no perturbar, pero que reclamaba atención. Tu corazón se enlenteció, respirando al mismo compás de aquella presencia que comenzaba a tomar forma, una sombra que se deslizaba delicada, casi como una tela flotante que se fundía con la penumbra. El aire se aclaró con un olor extraño ahora, seco y amargo, entremezclado con notas metálicas que trajeron un escalofrío sutil, apuntalando la tensión invisible que se enroscaba en tus nervios. Tus manos se separaron del altar y el frío se desvaneció con el gesto abandonado, dejando sitio a una quietud resignada y cargada de significado. Miraste hacia la puerta que daba paso al corredor, donde la sombra se aferraba al límite incierto de la luz y la oscuridad. El ambiente parecía suspenderse en aquel instante, pesado pero lleno de una promesa que no se atrevía a declamar en palabras. En la ventana, los primeros rayos comenzaron a cambiar el color de la escena, tiñendo las sombras con tonos de rojo apagado y violeta. La penumbra se estiraba, como un aliento lento que se ordenaba para revelar lo que hasta ahora permanecía oculto. Un último sonido reverberó, un leve paso decidido que cortó de golpe la calma sosteniendo aquella frontera. El frío se hizo más denso, y un fragmento de luz parpadeó, reflejado en una superficie invisible, como un destello que marcaba la línea entre el refugio y lo desconocido. Y en ese instante, cuando el misterio parecía a punto de abrir una puerta sin retorno, tú supiste con certeza que nada en tu mundo volvería a ser igual, y que el alba no solo traía luz, sino también la inexorable llegada
de lo que aguardaba en la sombra, el peso que el silencio llevaba en ese cuarto se deshizo poco a poco, no con estrépito, sino con la calma profunda de una mañana nueva que se asomaba sin prisas. La tenue luz del amanecer comenzó a colarse con decisión a través de aquella rendija desgastada, bañando suavemente las superficies algo olvidadas por el tiempo. Respiras hondo y sientes por primera vez en muchas horas como el aire denso que te envolvía se despeja, dejando sitio para la serenidad. Tus manos, antes crispadas en la espera, retoman el ritual con un pulso más tranquilo. El brillo frío del metal pulido y la porcelana huesuda ya no pesan tanto en tus dedos. Cada movimiento se vuelve un pequeño acto de liberación, una repetición que no es huida, sino aceptación. En el altar se manifiesta la quietud habitada, el aroma persistente del sake fermentado, mezclado con la humedad del tatami y el ligero humo del incienso casi apagado. Ahora parece contar una historia de cierre, no de incertidumbre. Te giras apenas hacia el corredor, donde la sombra de antes parecía haberse fundido con la penumbra para siempre. Ya no se desliza ni amenaza, se ha diluido como el humo que se desvanece en la brisa matinal. Esa presencia intangible que detenía el tiempo, que te mantenía en un estado dispuesto pero en pausa, ha encontrado su lugar en la distancia, aposentándose en la memoria de ese espacio sin reivindicaciones. Avanzas con lentitud, sintiendo cómo el frío que subía por tus tobillos se retira respetuoso, como el agua que se repliega tras una marea bajando suavemente. La madera cruje bajo tus pies en un susurro conocido, acompañando el latir tranquilo y firme de tu corazón, que esta vez no teme ni se acelera. La luz cálida atraviesa ahora con gracia la ventana alta, proyectando manchas que se estiran con dulzura, anunciando un día que comienza sin presagios. El altar recibe tu atención una vez más. Los cuencos, la jarra de porcelana marrón y las texturas gastadas guardan ahora una solemnidad sagrada. Son testigos de un tiempo que se cerró en círculo. Lentamente, tus dedos recorren las grietas invisibles, sintiendo cómo en ellas se inscribe el eco de emociones ya pasadas, de momentos intensos y silencios profundos. No hay prisa ni miedo. La escena se llena de una calma que reconforta, y por un instante así puedes escuchar en susurro apagado de estos objetos que llaman a la reconciliación. Te entregas a esa sensación, dejando que la respiración se haga un poco más profunda, más renovadora. Al girar la vista hacia la puerta que da al corredor, notas que el mundo ha cambiado sutilmente. La sombra que antes acechaba se ha convertido en memoria viva, un recuerdo envuelto en el calor del amanecer. No hay más pasos que temer, ni ecos sin rostro, solo el movimiento pausado de la luz y el sonido discreto del agua que sigue fluyendo, constante y fiel, un latido inquebrantable que acompaña la nueva armonía. Tus manos vuelven a la porcelana y en ese contacto descansas, estableciendo un puente entre el pasado y el ahora. El frío se ha convertido en tacto, la incertidumbre en presencia. Cada detalle del pequeño altar se llena de significado, un relicario de días que se despiden y se agradecen, mientras te quedas sentado, envuelto por la atmósfera serena. Recuerdas los susurros, las sombras y la tensión que alguna vez llenaron cada rincón. Pero hoy esas memorias no pesan. Son un puente hacia la comprensión, un testamento silencioso de haber estado allí y haber esperado. La habitación, antes escenario de misterio y espera, ahora es refugio, un espacio protegido por el tiempo mismo,
que se tara para observarte. El sol se alza con timidez, pintando las paredes con tonos cálidos que abrazan la habitación en un manto suave. El olor del arroz fermentado se mezcla con la brisa fresca que entra, renovando el ambiente y llevando consigo la promesa de un ciclo que se termina y otro que comienza. Sientes como esta nueva energía te recorre, calmando toda tensión residual y transformándola en un leve latido de esperanza. Por un momento, cierras los ojos para absorber la quietud, esa delicada paz que no exige explicación. Un suspiro largo y lento escapa de tus labios como si soltases todo el peso acumulado. La penumbra se disuelve entonces, rindiéndose ante la luz creciente, y tú entiendes que este amanecer no es solo un cambio de horario, sino una transformación profunda. Al abrir los ojos, la habitación ya no es la trampa del misterio, sino el nido del descanso bien merecido. El agua sigue su ritmo suave, acompasando el pulso calmado de tu cuerpo. La sombra ha desaparecido, pero queda su lección, el valor del silencio, la paciencia y el respeto al tiempo. Con la mañana desplegando su promesa frente a ti, te levantas finalmente, el kimono rozando con delicadeza la madera que olvidó apresurarse. Sabes que aunque lo desconocido siempre aceche, también existe la belleza de los ciclos que cierran con gracia, dejando espacio para la serenidad. Das un último vistazo a la sala, respirando el aire fresco y refinado que parece limpiar todo rastro de inquietud. Y te sientas en silencio, dejando que la calma crezca y te envuelva. Esa pausa es un abrazo al alma, la bienvenida a un descanso que llega con la dulce certeza de un final que sostiene y libera. Así, en ese instante suspendido entre la luz y la sombra, concluye la historia que trajo hasta aquí, no con estruendo, sino con la quietud de un susurro que se desvanece suavemente, como un sueño que se despliega para regalarte un sueño profundo y reparador. El tiempo sigue su curso, pero dentro de este rincón envuelto en paz, el sentimiento que queda es el de un ciclo cerrado con amor y la promesa silenciosa de que en el misterio y en el silencio siempre hay lugar para renacer.